Hoy vamos a realizar a Homer y Marge Simpson. Bueno, estos son los materiales que yo voy a utilizar. Comentaros que es importante que este patrón lo entendáis bien, porque va a ser el mismo, lo que es el cuerpo, para 4 personajes. Porque ahora vamos a hacer a Homer y a Marge, pero luego en un siguiente tutorial vamos a hacer a Lisa y Bart, que llevan el mismo cuerpo o con una vueltita menos, ya veremos. Pero es importante que os quedéis con este cuerpo para luego continuar con el otro tutorial. Bien, como veis, el material que voy a utilizar es para unas agujas de 3 milímetros, ¿lo veis ahí? O para unas agujas de 2,5. Podéis combinarlo sin ningún problema, utilizando siempre el mismo ganchillo de unos 75 milímetros. Bien, si vais a hacer los 5 personajes, deciros que con una madeja de 50 gramos no os va a llegar, os va a faltar un poquito. Si tenéis algún resto, pues mejor, porque tampoco va a faltar mucho más. Y los demás colores, pues si tenéis restos, mejor, porque tan solo vamos a utilizar un poquito de rojo, un poco de verde para hacer el vestido, un poquito de marrón para hacer la boca de Homer, el azul para los pantalones, este otro azul lo voy a hacer para el pelo. En fin, que si tenéis restos, mejor. Para el collar de Marge voy a utilizar estos abalorios en color rojo. Y bueno, para los ojos voy a colocarle estos pinchos de 4 milímetros que simplemente se pegan. Si no tenéis, no pasa nada, porque podemos hacer un punto nudo sin ningún problema en el ojito que hagamos a ganchillo. Deciros también que a partir de ahora, debajo de este vídeo, ya sabéis que siempre pongo enlaces para el patrón escrito y demás, pero también voy a poner enlaces para algunos materiales que utilice en este momento. Por ejemplo, pues siempre os voy a poner donde compré yo el ganchillo, donde podéis conseguir estos ojitos de 4 milímetros. Algunas cositas pues os iré dejando el enlace para que os metáis y si queréis comprarlo pues ya sabéis. Pues vamos a empezar. Bueno, vamos a medirlos. Como veis, el cuerpo es exactamente igual, pero claro, luego la diferencia está en el pelo de Marge. Así que vamos a medir a Homer, que mide 9 centímetros. Y a Marge, que con su pelo mide unos 14 centímetros. 14 centímetros, ¿vale? Vamos a empezar, como siempre, haciendo nuestro anillo mágico o aro mágico. Pasamos por debajo y aseguramos con una cadenita. Bien. Vamos a hacer dentro del aro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrarlo. Vamos a empezar por los zapatos de Homer, que haremos de Marge exactamente igual, solo cambiando el color. Entonces aquí tenemos 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto. Vamos a hacerlo 6 veces. 1, 2, 3,
4, 5 y aquí tenemos el último aumento. Debemos de tener 12 puntos. Bien, vamos a hacer 12 puntos por el interior de la cadenita. Vamos a hacer por aquí nada más. Normalmente, ya sabéis, pinchamos las dos cadenetas. Vamos a pinchar solo la interior. Vamos a hacer 12 puntos por el interior de las cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenetas. Bien, vamos a hacer así. Vamos a cortar. Y este paso es para todos igual. Para Homer, para Marge, para Lisa y para Bart. Bien, vamos a esconder este hilo para que luego no se note el siguiente que vamos a utilizar. Bien, esto es lo que explicamos en el vídeo del cierre perfecto. Tomamos por aquí, por si no lo podéis ver bien en color negro, os vais al tutorial y allí podéis ver perfectamente este cierre que hacemos por aquí y así luego no se notará tanto ahora el enganche del color azul. Vamos ahora a tomar el color azul para hacer el pantalón. Para Marge, bueno, no he dicho que el color azul es este de Katia Panamá, que es para unas agujas de 2,5 a 3 también. Como veis, podéis combinar distintos hilos siempre que sean para unas agujas parecidas. Bien, vamos a... Ahora podéis pasar por cualquier punto. Tomáis aquí de dos cadenetas, ¿no? Por aquí pasáis tranquilamente el hilo y en el siguiente punto es donde vais a empezar a tejer 12 puntos. Bien, vamos a hacer ahora 3 vueltas de 12 puntos, ¿vale? 2 por las dos cadenetas, 3. Mirad, estoy llegando aquí al punto 11 y aquí donde hemos enganchado es donde haríamos ya el de 12. Y como veis aquí ya no se nota tanto el corte al haber hecho el cierre. Lo ponemos así, ¿veis? 1, 2 y haríamos otra vuelta. Vamos a hacer 2 vueltecitas más porque en total son 3 vueltas en color azul, ¿vale? Bien, como veis hemos terminado aquí las 3 vueltecitas. Así, al hacer el cierre que hemos hecho no nos tenemos que preocupar de dónde queda el cortecito porque a veces se ve feo. Entonces ahora vamos a juntar con la otra pierna que hemos tenido que hacer antes. Vamos a juntarla, ponemos el marcador primero y vamos a realizar 2 cadenetas. 1 y 2. Vamos a juntarla y vamos a hacer 12 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 puntos bajos. Bien, ahora tenemos aquí las dos cadenetas que hemos hecho. Tenéis que poner así. Veis aquí las dos cadenetas. Aquí está una y aquí hay otra. Por aquí es por donde tenemos que trabajar. Haríamos así. Pasamos por aquí así. Para que lo veáis bien. Y hacemos una. Y aquí está la otra. Bien, continuamos aquí. Aquí tenéis este enganche. Empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en vez de dejar ya aquí el marcador, vamos a seguir haciendo aquí los dos puntitos de las dos cadenetas que hemos hecho. Vamos a quitar el marcador. Y aquí en estos dos puntitos vamos a hacer por el otro lado de las cadenetas. Hemos hecho por este lado, ahora hacemos por este otro. Hacemos una y aquí hacemos la otra. Ahí. Bien, vamos a repasar de la 1 a la 3 en color negro, 4, 5 y 6. Hemos hecho 12 puntos y en la número 7 hemos enganchado con dos cadenetas. Tenemos un total de 28 puntos. Vamos a la vuelta número 8. 3, 4, 5, 6, 7, a la 8. Y vamos a hacer 28 puntos en color azul. Aquí está enganchado, no os equivoquéis. Empezamos. 1, 2, 3. Bien, hemos llegado a la vuelta 8 con 28 puntos. Vamos a cortar el color azul y vamos a hacer otra vez un cierre que luego no se note el cambio de color. Ya sabéis que saltamos este punto, el siguiente, y por detrás pasamos por los dos puntos, pasamos nuestro hilo. Y aquí donde está enganchado, por un ladito de la cadenita, la interior, por ahí pasamos el hilo. Bien, este hilo lo ocultamos por aquí dentro con una aguja y luego no se nota el corte. Bueno, vamos a enganchar ahora el color blanco. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por un lateral, aunque no se va a notar el cambio, pero siempre es mejor, por si acaso, empezar aquí en un lateral. Y así seguro se verá mucho menos. Ya sabéis que tenéis que pasar aquí por un punto y empezamos en el siguiente. Luego terminaremos en ese punto de hacer los 28 puntos. Vamos a enganchar aquí y ahora
os comento que vamos a hacer desde la vuelta número 9 hasta la 15, vamos a hacer 28 puntos en color blanco. Desde la 9 a la 15. 2, 3, 4. Yo no voy a hacerle a Homer barriguita. Si quisierais hacerle, pues podríais hacer aquí unos aumentos, porque va a ser el mismo patrón para todos, entonces he preferido hacerlo así tal cual. Ya que son muchos personajes y un patrón para cada uno, pues es mucho tiempo en hacerlo. En la vuelta número 16 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Vamos a hacer así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Finalizada la vuelta 16 debemos de llevar 21 puntos. Vamos a hacer la vuelta 17 haciendo un punto y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta, punto, disminución. Bien, antes de empezar con el color amarillo, si queréis podéis ir rellenando. Luego no os va a costar tampoco porque vamos a empezar a aumentar, pero bueno, no está de más, sobre todo por lo que son las piernas, que queden bien rellenitas ahora. Bien, vamos a empezar con el color amarillo. Vamos a tomar tan solo los puntos interiores para luego hacerle el bordecito de la camisa a Homer. Entonces vamos a enganchar. Ya sabéis que cuando enganchéis hacéis así y os pasáis al siguiente punto. Como esta vez vamos a trabajar solo por el interior, pues por el interior. Vamos a hacer un punto y un aumento a lo largo de la vuelta por el interior. Un punto y un aumento. Finalizada la vuelta 18 debemos de tener 21 puntos. Vamos a hacer la vuelta 19 haciendo 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 19 debemos de tener 28 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 20 a la 30, 28 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta 31 vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y disminución. Bien, vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta debemos de tener 21 puntos. En la vuelta 32 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Bien, finalizada la vuelta 32 debemos de tener 14 puntos. Vamos a rellenar antes de disminuir otra vez, porque si no nos va a costar mucho más. Vamos a rellenar bien.
Están saliéndote muchas plumillas, Margarita. Sí, todo esto. Mira qué pila de plumillas. Bueno, vamos a terminar ya la última vuelta, la 33. Como veis, he rellenado bien. Vamos a... Margarita. Vamos a hacer un punto y una disminución en la vuelta 33. Un punto y una disminución. Bien, aquí como veis nos quedan dos puntitos. Vamos a hacer, en vez de hacer un punto y una disminución, hacemos una disminución. Vamos a cortar y vamos a cerrar con aguja. Bueno, vamos a cerrar los 9 puntos que nos han quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2, 3. Ya sabéis que para cerrar se toma la cadeneta exterior. 4, 5, 6. 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Cerramos. Yo siempre hago un nudo. Y ya pierdo. Bien, para hacer los brazos vamos a empezar en color amarillo para hacer a Homer. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y vamos a hacer en la segunda vuelta un punto y un aumento en los 6 puntos que tenemos. Punto, aumento y punto y aumento. Bien, esta es la vuelta número 2 y debemos de tener 9 puntos. Vamos a hacer ahora desde la vuelta 3 hasta la vuelta número 8, 9 puntos. Un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 8, vamos a cortar. Vamos aquí a soltar el último puntito, ya que no hace falta hacer el cambio de color perfecto, porque luego cuando cosamos esta parte la dejamos hacia adentro y no se verá. ¿Qué queréis hacerlo? No pasa nada, en un momentito también se hace. Bien, y vamos a hacer ahora 3 vueltas de 9 puntos en color blanco. Un punto en cada punto. Bien, y terminada la vuelta 11, cortamos y ya tenemos hecho nuestro bracito.
Hemos hecho de la 1 hasta la 8 en amarillo y 9, 10 y 11 en blanco. Bien, para hacer la boca vamos a hacer como al inicio del zapato, un anillo mágico de 6 puntos y 6 aumentos. Vamos a hacer en la tercera vuelta un punto y un aumento para así obtener 18 puntos. Punto y aumento, punto, aumento, punto, aumento, bien, ya llegamos aquí al final y como os digo tenemos un total de 18 puntos. Esta es la vuelta número 3. Vamos a hacer ahora desde la vuelta 4 a la 9 los 18 puntos que tenemos aquí. Un punto en cada punto hasta la vuelta número 9. Esta es la 4, 1. Bien, finalizada la vuelta número 9, en la vuelta número 10 vamos a hacer un punto y una disminución a lo largo de toda la vuelta. Punto, disminución. Bien, debemos de tener 12 puntos. Aquí vamos a cortar y vamos a cerrar con la aguja. Si queréis podéis rellenar un poquito, solo un poquito. Yo voy a dejarlo sin rellenar, si luego me hace falta lo rellenaré por debajo de la costura. Vamos a hacer un cierre. Vamos a dejar este hilo aquí. Deberíamos de haber dejado más, ha sido un fallo mío, para luego coser. Para realizar los ojos de Homer hacemos un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta un punto y un aumento. Tenemos 9 puntos y la tercera vueltita vamos a hacerla un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Cortamos, dejamos hebra para coser a la cabeza nuestros ojitos. Bien, para el ojo ya sabéis, o colocáis un... A ver si encuentro... Aquí está. Un ojito como este, de 4 milímetros. O bien hacemos un punto nudo. Vamos a hacerlo. Bien. Vamos a pasar nuestra aguja por un puntito lo más próximo al agujerito, pero tiene que pillar un poco de hilo. A ver, Margarita, que no veo. Ahí. Pasamos
por un punto próximo. Entonces pasamos nuestra aguja por aquí debajo y según como queráis de grande el ojito, 2 y 3 por ejemplo, vamos a hacer así y volvemos a pasar esta vez por el centro del ojo. Tiramos un poquito de aquí y de aquí. Bien, y ya tendríais aquí vuestro punto nudo. Aquí hacéis un nudito y cortamos. Bien, vamos, antes de coser, bueno, coser vamos a hacerlo al final, cuando hagamos ahora las partes de march, para no complicarnos cosiendo ahora y luego otra vez. Pero vamos a hacerle primero aquí, elegid la parte que más os guste, esta o esta, la que más os guste a vosotros, y entonces tenéis que ver que queda en el centro, que vamos a hacer aquí la parte de la camisa de Homer. Yo voy a elegir este puntito de aquí, donde están las cadenetas exteriores. Vamos a pillarlo. Vamos a hacer 2 cadenetas, 1 y 2. Y en el mismo punto, vamos a pillar bien la cadeneta. Bien, en el mismo punto vamos a hacer un punto medio alto. Tomamos y aquí mismo hacemos el punto medio alto. Bien, y ahora es tan solo ir haciendo un puntito en cada punto que nos dejamos. Aquí, como veis, están aquí las cadenetas exteriores, ¿las veis? Pues por ahí vamos a ir haciendo un puntito. Bien, cuando lleguemos aquí al último punto, hacemos un punto medio alto y bajamos con 2 cadenetas. Aquí en el mismo punto cerramos con un punto enano. Rematamos y esto lo perdemos por el tejido. Aquí. Bien, para hacer a march vamos a hacer exactamente igual hasta la vuelta número 14. En la vuelta número 14 con 28 puntos bajos. En la 15 lo que vamos a hacer son 28 puntos, pero vamos a hacerlo por el interior para luego hacer el vestido a partir de las cadenetas estas exteriores que van a quedar. Vamos a hacer un punto en cada punto en esta vuelta hasta el final. Si queréis hacerle aquí una zona blanca a modo de braguita a march, podéis hacerla perfectamente. Yo lo he hecho todo en amarillo, pero vamos, podéis hacerla. Bien, y finalizada esta vuelta, que es la que se diferencia con Homer,
la vuelta 15, vamos a hacer desde la 16 hasta la 19 igual que hicimos con Homer. Simplemente por las dos cadenetas ya todas las vueltas que nos quedan, ¿vale? Todas. Aunque con Homer hicimos la vuelta 18 por las cadenetas interiores, aquí no. Aquí se hace todo por las dos cadenetas. Entonces, haríamos la 16 con 2 puntos y una disminución, la 17 un punto y una disminución, la 18 un punto y un aumento y la 19 2 puntos y un aumento. Exactamente igual que con Homer. Bueno, estamos aquí, como os he dicho, en la vuelta número 19, que tenemos que tener 28 puntos. Vale, la vuelta número 20 empezamos a cambiarla. No es igual ya a la de Homer. Hasta aquí igual, con 28 puntos. Hemos terminado con 2 puntos y un aumento. Bien, ¿qué parte vais a elegir para ser donde se va a ver la cabeza? Yo voy a elegir esta porque aquí tengo el corte que he hecho para hacer luego el vestido, entonces me interesa que quede por aquí la parte de delante que queda recta. Bien, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Que lo que vamos a hacer de boca, la boca de Marge, tienen que ser 9 puntos y tienen que quedar centrados. O sea, tomáis así las piernecitas, por donde vais a quedar la parte de delante, tomáis 9 puntos centraditos, ahí. Y ya tan solo tenéis que hacer un punto en cada punto, exceptuando aquí que haremos 9 aumentos. Así que vamos a ello. Yo voy por aquí, pongo mi marcador. No os perdáis, estamos en la vuelta 20 haciendo un punto en cada punto menos en la parte de la boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien, aquí ya empieza la boca. Quito. Son 13 y aquí son 9 aumentos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí terminamos con el de 9. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Esta ha sido la vuelta número 20. Finalizada la vuelta número 20 debemos de tener 37 puntos. Bien, en la vuelta 21 vamos a realizar lo mismo, 13 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Los mismos que hayáis hecho antes en la vuelta número 19, en la 20, perdón, tenéis que hacer ahora. Yo hice 13, vuelvo a hacer 13 y ahora aquí donde están los 9 aumentos tenemos que hacer un punto y un aumento 9 veces. Punto y aumento. 2, punto, aumento. 3, punto, aumento.
4 puntos, aumento, 5 puntos, aumento, 6 puntos, aumento, 7 puntos, aumento, 8 y punto y aumento, y termino con los mismos puntos que terminé de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos el marcador. Bien, finalizada la vuelta número 21, debemos de tener 46 puntos. La vuelta 22 vamos a volver a hacer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acordaros, 8, 9, 10, 11. Que estos puntos son los que tenéis que hacer siempre, pero teniendo en cuenta que vosotros tenéis que dejarlo aquí bien centrado, ¿eh? Bien. Pues en la vuelta número 22 haremos un punto y una disminución. Vamos a hacerlo 9 veces. Punto, disminución, punto, disminución, van 3, punto, disminución, 4, punto, disminución, 5, punto, disminución, 6, punto, disminución, 7, punto, disminución, 8, punto y disminución. Y terminamos con los mismos puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Debemos de volver a tener 37 puntos. Esta es la vuelta 22. En la vuelta 23 vamos a volver a hacer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a hacer ahora 9 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos haciendo 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 puntos que hemos estado haciendo. Que como os digo, todo depende de donde empecéis vosotros a trabajar, ¿vale? Porque esta parte de aquí de la boca debe de quedar justo donde tenemos las piernas. Bien, debemos de volver a tener 28 puntos como al principio cuando empezamos, que nos quedamos en la vuelta 19. Son 28 puntos. Vamos a hacer ahora desde la vuelta 24 hasta la 33, 28 puntos. Un punto en cada punto. En la vuelta 34 vamos a ir cerrando ya.
Vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. Bien, finalizada la vuelta 34 debemos de tener 21 puntos. Vamos a rellenar, rellenando bien esta zona de aquí, que quede bien rellena. En la vuelta 35 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de la vuelta, punto, disminución. Bien, finalizada la vuelta 35, cortamos, deberemos de tener 14 puntos y vamos a cerrar los 14 puntos con aguja. Bueno, para hacer el vestido, pues tan solo retomamos los puntos que dejamos aquí al aire. ¿Veis los exteriores? Pues ahí pincháis y ahí empezaremos a hacer el vestido. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Vamos a hacer 28 que debemos de tener. También podéis hacer puntos medios altos si queréis hacerlo más rápido. Y las vueltas pues hasta que lleguéis al largo que queráis vosotros del vestido. Yo os voy a decir las vueltas que voy a dar, pero vamos, que es según como vosotros estéis haciendo vuestro muñeco, os saldrán más o menos vueltas. Vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Ya cuando lleguéis aquí a donde habéis empezado, pues ya sabéis, pasáis a las cadenetas aquí y vais haciendo vueltecitas. Estas primeras cuestan un poquito más y ya sabéis, un punto en cada punto. Bueno, le he dado 8 vueltas. Ya termino aquí. Y ya veis vosotros el largo que veáis. Que se le vean un poquito la pierna. Bien, el pelo lo vamos a empezar igual que hicimos con la boca de Homer, un anillo mágico de 6 puntos, 6 aumentos y un punto y un aumento. Tenemos 18 puntos. Seguimos haciendo otra vueltecita de 2 puntos y un aumento hasta el final de la vuelta. 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento. Con esta vuelta vamos a tener 24 puntos y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otra vueltita más de aumentos para tener un total de 30 puntos y así el pelo es un poquito, son 2 puntos nada más grande que lo que es su cabecita, pero os recomiendo que el punto no lo apretéis demasiado para que no salga pequeño. Y bueno, ya sabéis, en esta última vuelta hacemos 3 puntos, 2, 3 y aumento, así hasta el final. Tampoco lo podéis dejar demasiado suelto porque se ve luego el relleno, pero bueno, tampoco lo apretéis demasiado para que el pelo no quede muy estrecho, que se ve entonces raro. Vamos a ir así. Bien, no he querido hacerle nada en el pelo con algún punto popcorn o algún punto de estos porque los muñecos son muy pequeños, entonces quedaba raro el punto
algún punto en relieve, así que lo he dejado liso, así con el punto normal. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos aquí 30 puntos. Esta sería la vuelta 5, pues vamos a hacer desde la vuelta 6 a la 18 30 puntos. Un punto en cada punto. Bien, ya hemos terminado la vuelta 18. Vamos a cerrar con un punto enano y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 12 puntos que no vamos a trabajar en ellos. 1, 2, después de cerrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No sé si era este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En estos 12 puntos no vamos a trabajar, así que así, señalizándolo, no os confundís. Vamos a subir con 2 cadenetas. Este es el punto de las 2 cadenetas que cuentan como punto, así que vamos a ir trabajando un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí al de 18 nos damos la vuelta, ya que vamos a dejar ahí el flequillo sin trabajar. Vamos a hacer 1 y 2. Este es el punto, así que saltamos al otro. 2, 3. Esta es la segunda vuelta de medio punto salto. 4. Vamos a ir así hasta el final, un punto en cada punto. Bien, hemos hecho tan solo las 2 vueltas de 18 puntos. Y contando que aquí al final podéis perfectamente comeros un puntito, ¿eh? En las 2 cadenetas que hicimos hay que clavarle el ganchillo para hacer el de 18. Voy a dejarlo así. Si luego me hace falta haré una vuelta más. Voy a dejar aquí lo suficiente para luego poder hacer otra vueltecita, por si acaso, porque no sé cómo van a quedar aquí las orejitas, así que vamos a dejarlo así. Lo único que vamos a hacer es rellenar. Bien, la nariz de Marge, al igual que la de Homer, van a ser de 5 puntos bajos, un aro con 5 puntos. Bien, para Marge vamos a hacer una vuelta más de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esta sería la nariz para Marge. Es que tengo que estar haciendo otras cosas mientras grabo. Bueno, dais la vuelta. Cuesta un poquito el ser de 5 puntos. Bien, voy a cortar este para no liarnos. Y aquí sería, cortáis la nariz de Marge. Solo tendríais que cortar. Para Homer vamos a hacer una vueltecita más de 5 puntos. Hacemos un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4. Y aquí, en el último punto cortamos. Así. Dejamos hebra para luego coser. Y bien, esta sería la de Homer. No sé si he dicho, para Marge he dicho los brazos, que al igual que los de Homer son de 9 puntos. A ver, estos son
Son de 9 puntos hasta la vuelta número 11. ¿No? Sería así, sin cambio de color. El ojo de Mars va a ser un poco más grande que el de Homer, que lo hicimos de 9. El de Mars vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y 6 aumentos. Y vamos a hacer otra vueltecita más de disminuyendo un punto y una disminución. Punto, disminución a lo largo de toda la vuelta. Nos quedaría así el ojito. Bien, antes de coserle el pelo a Marge, vamos a hacer aquí unos dibujitos en la boca para poder así engancharlos aquí arriba y no tener que dejarlos en el relleno como normalmente hacemos para que no se note. Como se va a colocar aquí el pelo, no se va a ver. Así que vamos a pasar por aquí. Yo he tomado una aguja larga para que atraviese bien, pero si no, pues con cuidado. He puesto los alfileres justo donde empiezan y donde terminan los 9 aumentos que hicimos ahí para ir guiándome. Paso la aguja, dejo aquí para ahora anudar, paso por aquí y vuelvo. Normalmente vuelvo al mismo punto, voy a volver aquí para atar bien. Entonces hacemos presión para hacer ahí una marca en la boca, ¿lo veis? Y entonces hacemos un nudo. No pasa nada si queda esto así, ¿vale? Lo estoy haciendo a posta porque va a ir el pelo y no se va a ver y así va a quedar mejor. No se va a deshacer esta muesca. Bien, ahora vamos a hacerlo en el otro lado también. Vamos a pasar por aquí y vamos a... así, pasamos. Dejamos aquí hilo. Voy a retirar un poco porque si no... así. Como veis hemos tomado ahí. Pasamos hacia arriba y ahora tiramos hasta que se haga la muesca. Apretadla que esté pareja con la otra y ya podremos hacer el nudo. Bueno, no sabéis el lío que tengo aquí armado entre mi Margarita y yo. Lo tenemos aquí todo que no veo. Bueno, estoy poniendo un poquito, no vaya a ser que luego más o menos como quedaría. Bueno, más o menos el sitio del pelo yo creo que está bien. Así que voy a coserlo por ahí. Bueno, el pelo ya, como os he comentado, pincháis por donde quede un lado y el otro, que quede parejito, ¿vale? Y ya nada más que empezar a coser lo que es alrededor del pelo, así, pasando. No hace falta apretar mucho.
Vamos a ir por todo alrededor. Vamos a ver, el pincha. Os voy a una línea y por ahí vais metiendo vuestra aguja. Bien, vamos a coser la nariz. Como ves, la he colocado justo ahí en el centro, encima de la boca. Ahí vamos a coserla. Primero, antes de nada, vamos a pasar por aquí dentro nuestro hilo. Y ahora ya sí podemos empezar a coser. Bien, al igual que esta nariz vamos a coser también la de Homer, pero eso ya no lo grabaré porque si no se va a hacer muy largo el tutorial. Como es igual con 5 puntitos, pues no hay ningún problema. Bueno, aquí hacemos un nudo y perdemos. Bien, ahora vamos a coser los ojos. Perdonad que los ojos que he estado poniendo antes ahí eran otros que tenía, un poquito más grandes que estos, pero estos son los que hemos hecho en el tutorial, ¿eh? Vamos a pasar por dentro y vamos a empezar a coser el ojito. Bueno, esto ya sabéis que es ir mirando que vaya quedando en su sitio. Y al igual que este ojo, coseremos también los ojos de Homer, pues igual. Los posicionáis y luego ya pues a coser. Bueno, y como siempre yo dejo por aquí el hilo para luego, cuando termine de coser este, anudarlo aquí con este otro y perderlo. Bueno, como os he comentado, vamos a hacer las orejas, que yo lo voy a hacer donde está el pelito un puntito hacia atrás. Podéis vosotros colocar los alfileres y ver más o menos por donde queráis que quede. Así que vamos a pinchar, vamos a hacer 4 puntos en un mismo punto. Así que tomamos el hilo. Bien, agarramos bien nuestro hilo
subimos con una cadeneta y en el mismo sitio, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos aquí en el mismo punto, cerramos con un punto enano. Pasamos por aquí, vamos a tirar para poder cerrar. Así. Bien, dejamos una hebrita para hacer un nudo ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este hilo por aquí, tomamos de atrás y pasamos por el centro de la orejita, así. Así queda nuestra oreja. La otra la vamos a hacer igual, está aquí un poco más subida, dejamos aquí un puntito y aquí otro, porque es la línea que viene desde aquí. Esta es, pues ahí tenéis que hacerla para que quede pareja con la otra oreja. Vamos a hacerlo igual, subimos, hacemos 4 puntos y ya. Bueno, vamos a coser los brazos, vamos a coserlo justo en la vuelta que hay por encima del vestidito. Ahí posicionáis los brazos y ya os digo, en esta vuelta de aquí, ahí vamos a pinchar, tomamos los dos laditos, bien. Esto lo dejo por aquí atrás para luego anudar con el otro brazo. Bien, ahora yo he tomado un poquito de hilo dental, podéis tomar un hilo simplemente, como el hilo dental es muy resistente, pues, y como no se ve a través de las bolitas, mejor podéis ponerle un hilo rojo, pero el hilo pues es menos resistente y se puede romper. Bueno, las perlitas ponéis todas las que necesitéis para rodear todo su cuello. Bueno, vamos ahora a hacerle aquí la boca, el dibujo. Pasamos por aquí y hacemos así. Pinchamos en la línea que hay más arriba. En los segundos aumentos, parece que son... No, en los aumentos, los 9 aumentos, ahí pincháis. Y ahora si queréis, con este mismo hilo, podemos hacer las pestañas. Vamos a ir tomando un poquito de hilo del amarillo para que no se oculte.
el color negro. Bueno, con esto creo que tenemos terminada a Marge. Vamos ahora a terminar de coser a Homer. Bien, vamos a coserle, como os he dicho aquí, la boca, justo pegando abajo y que quede un poquito así huequito. Y vamos a ir tomando de aquí abajo, de la zona amarilla, y vamos a ir bordeando un poquito así por el interior, y así pues vamos a ir cosiéndolo. Aquí colgando, pasar por pinchar. La nariz se la coséis justo encima. Igual que cosemos la de Marge, no tiene ningún secreto. Los ojos igual, se los cosemos aquí a los lados, como veis. Bueno, las orejas pues las hacemos igual. Yo le he puesto como siempre unos alfileres para guiarme, ¿vale? Podéis fijaros aquí más o menos por donde yo voy a realizarlas. Y al igual que con Marge, pues simplemente pinchamos y hacemos 4 puntos bajos, ¿vale? Bueno, vamos a hacerle algunos detalles a Homer, por ejemplo, el pelo por detrás. Podemos empezar por aquí y hacemos unos triangulitos. Si queréis hacérselos más grandes, pues sin problema. Vamos así. Y aquí ya anudamos aquí a este de aquí. El pelo voy a hacérselo un poquito más grueso. Voy a colocarle aquí al ladito. Bien, como tiene dos pelos, vamos a pasarlos por aquí.
hacemos así y le echamos una gotita de pegamento para que no se mueva y que luego se le vea así curvadito este pelo. Y por último vamos a hacer la boca, que también puedo hacer, se lo voy a hacer con hilo fino. Acordaros de echar aquí una gotita de pegamento para que no se mueva. Y ahora pasamos un hilo a través de la boca. Primero vemos si nos gusta cómo queda ahí. Parece que está un poco torcida. Yo creo que así queda bien, así que voy a pasar este hilo hacia allá, le hago un nudo y aprieto un poquito para que haga un poquito de aquí relieve. Bueno, pues este es el resultado de Homer y Marge. El próximo tutorial haré a Lisa y a Bart. No sé si me dará tiempo de hacer también a Maggie, porque Maggie el cuerpo es totalmente distinto. Ya iremos viendo, si acaso haré otro tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar en el blog, cuyo enlace está debajo de este vídeo en la cajita de información. Allí también vais a encontrar enlaces que voy a hacer donde yo compro mis ganchillos, donde compro los abalorios, donde compro estos ojitos, donde compro algunas agujas como estas para los abalorios. Así que no os perdáis el próximo tutorial, que seguiremos haciendo más personajes. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita que hay al lado para que os lleguen los próximos vídeos.